confirmó la existencia de varias irregularidades en el censo del 2012, entre ellas que el Instituto Nacional de Estadísticas realizó el levantamiento censal sin considerar las recomendaciones internacionales en esta materia. Vamos precisamente a ahondar en los puntos que detalla el informe de la Contraloría, una petición que hicieron en este caso los propios parlamentarios de la Democracia Cristiana en este censo del 2012 que ha dejado varias interrogantes. Y precisamente vamos a analizar los detalles de esta noticia. Nos acompaña en CNN Chile el exdirector del INE, Juan Eduardo Koinmans. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Macarena. En primer lugar, ¿qué le pareció el informe de Contraloría? Mire, la verdad es que lo vi muy transversalmente. Ahí levanta algunos issues que son de carácter administrativo. Y antes de referirme al informe quisiera hacer una aclaración, porque la gente a veces se confunde. ¿Ya? Yo no fui la persona que estaba a cargo del censo. ¿Ya? El director que estuvo a cargo del censo fue el señor Francisco Javier Lavé. Yo fui nominado por alta dirección pública para evaluar la evaluación técnica del censo. Y también, cuando yo llegué al INE... ¿Cuándo llegó, para que le quede claro? El 29 de abril del 2013. Cuando ya existían ciertos problemas con el... Ya habían denuncias de manipulación, de haber puesto datos en la base que no correspondían, habían desórdenes, también acusaciones de desórdenes, también habían acusaciones respecto al IPC, las cuales yo resolví a los 2 meses, estaba resuelto todo eso con la aprobación de la OECD. Habiendo aclarado eso de que yo llegué para ver si la base de datos servía o no servía, yo me aboqué a hacer... Y recordamos la historia, porque usted solicitó una evaluación, luego... Yo solicité 2 comisiones. 2 comisiones, internacional y nacional. Una comisión nacional, y el mismo 2 de mayo anuncié en la segunda y en entrevista en este canal que también iba a pedir una segunda opinión. Lo que pasa es que la comisión internacional no es fácil llegar y pedir que 3 personas Sí, pero recuerdo que estas 2 comisiones entregaron diferencias en su veredicto. Informes contradictorios. La primera comisión se anotó varias deficiencias y su foco principal fue en la omisión que calcularon. Esa omisión la compararon con una estimación de población que ellos mismos hicieron en base a un método demográfico. Sí. Sin embargo, si uno puede calcular la población con ese método demográfico, ¿por qué no hacemos una encuesta, nos ahorramos un montón de plata para ver las características y nos quedamos con esa proyección de población? O sea, se está comparando lo que se obtuvo contra una estimación, no contra la verdad. Y así calcularon la omisión. Pero yo le quiero preguntar en específico por lo que dice el informe de Contraloría. Hay varios puntos, como por ejemplo que no fueron consideradas las recomendaciones internacionales y que este censo no se ajusta a derecho. No, a ver, hay una de las cosas que más enfatiza el informe es que se cambió el censo de modalidad de hecho a modalidad de derecho. En modalidad de derecho se pregunta por la residencia habitual, en el derecho ¿dónde durmió usted la última noche? Claro. Ahora bien, casi todos los países desarrollados usan modalidad de censo de derecho. Una gran cantidad de países de América Latina usan modalidad de derecho. Esa es la norma que se está imponiendo en materia de estadística. Pero el informe de Contraloría dice que se pasó del censo de hecho al de derecho y el cambio se concretó en apenas 6 meses. Bueno, habría que preguntarle al director y también a una de las denunciantes, que fue gerente del INE, la señora Alcérreca, ella, que tiró su entrevista en el CIPER, que ella era la que manejaba todo el cuento. Habría que preguntarle a ella y al exdirector Lavé si hubo tiempo suficiente o no. Yo no me dediqué a ver si era suficiente o no. Yo me dediqué a evaluar si la base servía o no. ¿Y cuáles fueron los criterios? Primero, tomamos muchas de las observaciones que tenía la primera comisión y nos dedicamos a evaluar técnicamente, primero, si el censo, el proceso censal había sido de acuerdo a las normas internacionales. Esa labor la hizo la Comisión Internacional. La Comisión Internacional no hizo una evaluación de la omisión, porque ella objetó que para hacerla uno requiere estadísticas vitales que hayan sido auditadas por organismos externos. Las estadísticas vitales en los últimos 30 años son buenas, pero más atrás no necesariamente. Por ejemplo, en el año 73 se detecta una tasa de omisión en la tasa de mortalidad de 30%.
de acuerdo al método que se usa, que usaron, uno toma en los censos anteriores y la cifra conciliada, que fue bastante mayor a los censados en el 2002, le suma los nacidos, le resta los fallecidos y le suma la estimación de inmigraciones netas. Sin embargo, si usted en el año 50 subestimó los fallecidos, ¿ya? Usted se va arrastrando esos errores. Entonces, si bien es cierto, las estadísticas vitales hoy en día no han seguido todos los protocolos de evaluación, pero son bastante confiables. Sin embargo, en el pasado, como le digo, hay un estudio que muestra que tenían errores bastante grandes. El subestimar los fallecidos, especialmente en los sectores rurales, tiende a ¿qué cosa? A que aparece una mayor población. Entonces, la Comisión Internacional se dedicó, en vista de esto, dijo, aquí la otra alternativa, es la correcta, diría yo, es hacer una encuesta postcensal. Esa se hizo a destiempo. Y por lo tanto no se puede saber exactamente, en base al censo, cuál es la población. Y se dedicó a ver el proceso de levantamiento. Fueron a las comunas donde presumiblemente había más tasas de moradores ausentes, que es algo típico que ocurre en los censos de derecho, y vio y dijo, mire, esto cumple los estándares internacionales. Pero usted ¿cómo conoce? Ya, nosotros entendemos que usted llegó post-censo, entendemos todo, usted llegó en abril del 2003 al INE, pero usted también tuvo conocimiento en alguna medida de lo que publicó la Contraloría cuando dice que el censo no se ajusta a derecho. ¿Usted comparte los reparos que hace la Contraloría? Mire, varios de los reparos, yo mismo inicié una investigación sumaria y posteriormente un sumario. Además, si usted revisa las grabaciones de la Cámara, yo reconocí varios de los problemas administrativos que están saliendo. ¿Y qué le pareció la reacción del gobierno? Lo que sí me parece que por el hecho de que hayan habido problemas administrativos, tenemos que evaluar. ¿Y no metodológicos? Metodológico no. El censo de derecho es el censo que tiene la mejor aceptación en el mundo. Tiene una gran ventaja sobre el censo de hecho, que no solamente pregunta a los residentes, sino que también se hace un espacio de tiempo un poco más largo. O sea, en vez de hacerlo un día, usted lo hace, en este caso, en 3 meses. ¿Eso qué significa? Que en vez de adiestrar a 550.000 censistas, usted requiere 16.000. En caso entonces, es mucho más fácil adiestrar a 16.000 que a 550.000. Un solo ejemplo. Una de las críticas que hace la Contraloría es respecto al adiestramiento. Fíjese que aquí se contempló un adiestramiento de 5 días. La primera comisión, la que descartó el censo prácticamente, reconoció que más o menos fueron el 70-75% que sí recibieron los 5 días. Claro, hay un cuarto de funcionarios que no recibió capacitación. No, eso no es tan así. Por lo tanto, ¿no está bien el informe de Contraloría? A ver, es que las cosas nunca, a ustedes les encanta blanco y negro. Nosotros los académicos vemos los matices, ¿ya? Y la verdad está más en los matices que en blanco y negro. Y déjeme decirle una cosa. ¿Usted vio algún informe de la Contraloría respecto al censo del 2002? ¿Usted vio un informe, una memoria censal respecto al censo del 2002? Son 60 páginas. La memoria censal que se hizo acá es una cosa voluminosa y que está escondida. ¿En el INE? Está escondida. ¿En el INE? En el INE a pesar de mis reclamos, no la han querido poner en la web. Y yo le voy a explicar esta cosa que es muy importante. Es una falta de transparencia increíble que no publiquen las cosas. ¿Por qué? Porque si la gente se enterara lo que contiene esa memoria censal, que describe las evaluaciones técnicas que se hicieron, estaríamos en otro escenario. Y eso está escondido. Señor Koinman, gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, pero no alcancé a terminar aquí. O sea, realmente hay una cosa súper importante, aquí hay que decir, ¿ya? Que una de las evaluaciones más importantes que se hizo fue el proceso de moradores ausentes. Se hizo a través de un método de simulación, donde sacaba de la base censal, se sacaban muestras de 800.000 viviendas y se aplicaba el método del procesamiento, con distintas distribuciones de probabilidad para ver cuál era el efecto, si los datos que se tenían, se sabían, coincidían con los que se estaban estimando. A nivel de una vivienda, no. Pero a nivel de agregados de comuna eran unas diferencias mínimas. Toda esa información, todo ese análisis técnico, estadístico que se hizo, lo hizo una experta en datos faltantes, lo tienen escondido en el INE. ¿Por qué no lo sueltan? ¿Por qué no lo ponen en la web? Para que los institutos técnicos especialistas en estadística puedan realmente formarse una opinión técnica y no puras cosas de carácter más bien administrativo,
que muy inspiradas por razones políticas. ¿Por qué no vamos a la sustancia? Usted puede tener problemas administrativos, muchas cosas, pero ¿cuál es el resultado final? Muchos de los problemas administrativos que ahí se denunciaron fueron corregidos. Pero eso no se dice. El INE ahora no reparó nada al informe de la Contraloría. Por ejemplo, podría haber reparado. El informe de la Contraloría dice, mire, no se solicitó día feriado, pero eso significa que las personas de la Contraloría no saben que un censo de derecho dura varios días, entonces querían que el país se parara varios días. 3 meses, claro. Entonces, eso lo podían haber objetado. Silencio. ¿Por qué? Porque tienen interés en realmente desprestigiar el censo. Yo reconocí muchas de las cosas, problemas que tuvo el censo. Pero también, por honestidad profesional, tengo que decir que esa base de datos sirve para políticas públicas. Y las críticas que se han hecho han sido de carácter administrativo y fundamentalmente inspiradas en razones políticas. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes para usted. Buenas tardes.